enseñanza, las armas de nuestra milicia. Bueno, supongo que ya me están grabando de acuerdo a las directrices dadas. Entonces, cuando hablamos de armas, estamos hablando más que de peleas, estamos hablando de combates. Para los combates es que se utilizan las armas. Por eso el apóstol Judas, en su única epístola y su único capítulo, nos dice en el versículo 3 que debemos contender ardientemente por la fe. Contender ardientemente por la fe. ¿Qué significa esto, hermano? Hombre, lo mismo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 12, que debemos pelear la buena batalla de la fe. O sea, contender por la fe y pelear la buena batalla de la fe no es otra cosa que nosotros entrar en una lucha constante, en una batalla permanente, en una contienda minuto a minuto, día a día, para poder creerle a Dios. Nosotros fuimos engañados, pero tan engañados que tan pronto llegamos a congregarnos, nos dijeron que estábamos allí porque habíamos creído. Falso, inicuo, falaz. Por cuanto nosotros, cuando llegamos a congregarnos, no conocíamos los estatutos de Dios, no conocíamos los preceptos de Dios, no conocíamos cómo funcionaba Dios o cómo funciona Dios. No teníamos ninguna diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. No podíamos discernir entre el trabajo de Moisés como siervo y el de Jesucristo como hijo. No teníamos la menor idea de qué era una herencia, de qué era lo que Dios nos había prometido. En fin, tantas cosas que nosotros ignorábamos, en las cuales no podemos creer en Dios. No podíamos creer en Dios porque no conocíamos. Entonces nosotros llegamos a congregarnos con la esperanza y la confianza de que en el lugar donde vayamos a congregarnos haya un verdadero mensajero de Dios. Haya un mensajero fiel que sea también idóneo para enseñar a otros lo que Dios le enseña a él. Que cuando hable y cuando predique, sus palabras no sean de sabiduría humana, no sean palabras persuasivas de la naturaleza humana, sino que ese predicador, ese pastor, debe hablar y debe predicar y debe enseñar con demostración de espíritu y de poder. ¿Qué significa demostración de espíritu y de poder? Que lo que el predicador hable debe estar fundamentado en el poder y en la sabiduría de Dios, que es su palabra. Esto es la palabra que Dios habló y que dejó constancia porque la mandó a escribir, para que nosotros, los que no oímos cuando Dios le habló a Moisés, los que no oímos cuando Dios le habló a David, los que no oímos cuando Dios le habló a Salomón, los que no oímos cuando Dios le habló a los profetas,
Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores también, los que no oímos cuando Dios le habló a Jesús, los que no oímos cuando Dios le habló a Pablo, nosotros tuviéramos evidencia de todas esas cosas que Dios le habló a todos estos hombres, porque como evidencia quedaron en las Escrituras y las epístolas. Entonces eso es demostración de espíritu y de poder. Usted está escuchando ahora palabra de Dios para que la fe de usted no se cimiente en mi sabiduría, en mi astucia, ni en mi sagacidad, sino que la fe de ustedes se fundamente en el poder y en la sabiduría de Dios. De manera que ustedes reciban fe, reciban poder y reciban sabiduría de Dios. De manera que el poder, la sabiduría y la fe que ustedes están escuchando de Dios la puedan retener. Y esa fe y esa sabiduría y ese poder que están recibiendo ahora lo puedan guardar dentro de ustedes, en sus corazones. El corazón nuestro es una fortaleza. En el corazón nuestro, lo que más se escondió en esa fortaleza fueron todas las acechanzas y enseñanzas del maligno. Porque eso fue lo que nosotros oímos, aún desde el vientre de nuestra madre, que teníamos la capacidad de oír, de percibir. Comenzó a acumularse en nuestro corazón cosas malignas, satánicas, y ellas se escondieron en nuestro corazón. Entonces el corazón nuestro es una fortaleza de Satanás, una fortaleza del maligno. En ese corazón se escondió allí y se camufló allí la hipocresía, la altivez, la arrogancia, la prepotencia, la mentira, el orgullo. Y en la medida que fuimos creciendo, fuimos oyendo otras palabras inicuas, otras acechanzas del maligno, y entonces conocimos lo que era la pornografía, la masturbación, la fornicación, el adulterio, y todas esas detracciones quedaron escondidas, y guardadas dentro de nuestro corazón. Cuando tú y yo llegamos a congregarnos, llegamos con ese corazón sucio, llegamos con ese corazón lleno de todas esas iniquidades, de todas esas maldades, borracheras, orgías, drogas, borracheras, peleas, chismes, brujería, hechicería, y todas esas cosas que nosotros sabemos que las conocimos y las atesoramos en nuestro corazón, y todas esas iniquidades quedaron allí dentro de una fortaleza, un fuerte. Siempre pongo el ejemplo del fuerte que construían los soldados del ejército americano para protegerse de los indios. Cuando el mensajero salía o regresaba, los indios lo venían persiguiendo, él buscaba refugiarse ¿dónde? En el fuerte. Entonces, en la atalaya, que estaba allá arriba, divisaba allí el polvorín del jinete, y después una nube de polvo grande atrás, que decía, nube pequeña un jinete, nube grande muchos indios.
Viene un soldado y lo vienen correteando muchísimos indios. Entonces el mensajero aceleraba su caballo para poder llegar y refugiarse en el fuerte, en el fuerte. Porque en el fuerte estaban a salvo. Bueno, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería, la drogadicción, el adulterio, la borrachera, todas esas cosas se escondieron allí en nuestro corazón. Estaban escondidos, estaban a salvo allí. Estaban a salvo. Entonces, a salvo allí, dentro de nuestro corazón estaban a salvo y nos guiaban. Esa es la razón por la cual, no es que tú seas malo, sino que esas cosas que llenaron tu corazón y se escondieron allí, hacían que tú y yo actuáramos mal. Tú no eres malo, pero tu corazón está lleno de maldad. Entonces, cuando nosotros llegamos al Evangelio, comenzó un poder a tratar de invadir y llenar nuestro corazón. Pero, ¿cómo encontró nuestro corazón? Diga, ocupado. Dios estaba full, estaba lleno, estaba tanqueado nuestro corazón. ¿De qué? De iniquidades. De todo lo que el maligno acumuló, metió, introdujo allí. Entonces, cuando nosotros llegamos allí, no llegamos porque éramos malos, llegamos porque hacíamos cosas malas que estaban en nuestro corazón.